Los lazos entre Arabia Saudí y China parecen estrecharse mientras que la relación con EU sigue aflojándose. Recientemente, el gabinete de Arabia Saudí aprobó la decisión de unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái liderada por China. Esto podría ser una señal de que Riad, con todas sus reservas energéticas, está eligiendo bando en la guerra de Ucrania. Arabia Saudí, en parte picada por la negativa del presidente Joe Biden a tratar con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, se está acercando a Rusia y China, sobre todo desde que los chinos intervinieron en un conflicto entre el Reino e Irán. La OCS comenzó su andadura en 1996 como los 5 de Shanghái, formada por la República Popular China, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. En 2001, admitió a otros estados centroasiáticos y se rebautizó como la OCS, una organización de colaboración militar, política y económica. Desde entonces, se han adherido la mayoría de los demás estados centroasiáticos, además de Mongolia como observador, y críticamente en 2017, Pakistán e India. En 2023, la OCS cuenta con casi el 50% de la población mundial como estados miembros, observadores o socios, y aproximadamente el 30% de la economía mundial. En términos nominales, es decir, en dólares puros, representa algo más del 40% en paridad de poder adquisitivo, término que mide el poder económico ajustado al coste de los bienes en un país o grupo de países. Para ponerlo en perspectiva, el G7 representa una población mucho menor y solo alrededor del 27% de la economía mundial. En términos de PPA, la OCS ya tenía más peso económico que el G7 y en 2021 celebró su última serie de ejercicios militares combinados. Ahora, Arabia Saudí, país rico en recursos, se une a la organización. La OCS celebra con frecuencia ejercicios militares y antiterroristas conjuntos y el próximo está previsto para dentro de 2 años. Será interesante ver cómo se involucra a Arabia Saudí militarmente. Este acercamiento a Pekín es especialmente significativo dado que China ha reforzado recientemente su credibilidad diplomática negociando un conflicto entre Arabia Saudí e Irán. Las diversas disputas árabe-iraníes han sido una de las razones por las que Oriente Próximo e Irán han permanecido inestables, fragmentados e incapaces de impulsar un enfoque regional a sus problemas. Arabia Saudí apuesta por el crecimiento continuo de la demanda china de petróleo. El mayor exportador de crudo del mundo está apostando fuerte por el creciente mercado del crudo chino, ya que el gigante petrolero saudí Aramco está reforzando su presencia en el mercado descendente y su suministro de crudo. Con estos dos acuerdos, Arabia Saudí apuesta por un crecimiento continuo de la demanda china de petróleo. Por otro lado, el reino busca aumentar su cuota de mercado en el primer importador mundial de petróleo, donde su socio en el pacto OPEP+, Rusia, ha ganado cuota de mercado con crudo barato tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones a Moscú que le siguieron. Arabia Saudí y Rusia han estado codo con codo en el mercado petrolero chino durante años, pero la lucha por la cuota de mercado se ha vuelto más disputada desde que comenzó la guerra en Ucrania, ya que Rusia ha cambiado su enfoque hacia Asia y ahora apuesta por China y la India como los compradores clave de su crudo, a menudo ofrecido con amplios descuentos respecto a los puntos de referencia internacionales. Arabia Saudí vende su crudo mediante contratos a largo plazo, por lo que tiene garantizada una cuota del mercado chino. Pero Rusia, que ha cambiado su enfoque hacia Asia para la venta de crudo y combustible tras las sanciones occidentales, está ofreciendo su petróleo con descuentos y podría atraer a más compradores chinos que no acatan los topes de precios del G7. Rusia fue el mayor proveedor de crudo a China en enero y febrero, superando a Arabia Saudí, que fue el proveedor número 1 de petróleo a China el año pasado, ya que China aceleró la compra de crudo ruso barato con descuentos respecto a las referencias internacionales. Las importaciones chinas de crudo procedente de Rusia aumentaron un 23,8% interanual, hasta alcanzar los 1,94 millones de barriles por día en enero y febrero de 2023. Según datos de la Administración General de Aduanas de China citados por Reuters, mientras Rusia presiona para vender su crudo prohibido en el oeste en Asia con descuentos, Arabia Saudí está asegurando la demanda a largo plazo en China con participaciones en proyectos de refinado y petroquímicos. Una empresa conjunta de Saudi Aramco planea construir un complejo de refinado y petroquímico de $10.000 millones en China en los próximos 3 años, según informó el gigante petrolero saudí el domingo. El complejo ubicado en el noreste de China tendrá capacidad para procesar 300.000 barriles por día, BPD, de los cuales Aramco suministrará 210.000 BPD. Este proyecto representa un hito importante en nuestra actual estrategia de expansión de las actividades.
downstream en China y en la región en general, que es un motor cada vez más importante de la demanda petroquímica mundial, declaró el domingo Mohammed Al-Qahtani, vicepresidente ejecutivo de Downstream de Aramco. Al día siguiente, Aramco dijo que compraría el 10% de la refinería privada Ronsen Petrochemical por el equivalente a 4.000 millones y que suministraría 480.000 BPD a China. Los dos acuerdos dan a Aramco una salida de exportación a largo plazo de 690.000 BPD de crudo saudí a China, lo que impulsaría la cuota de mercado de Arabia Saudí al asegurar contratos para los próximos años y décadas. La adquisición demuestra el compromiso a largo plazo de Aramco con China y su creencia en los fundamentos del sector petroquímico chino, afirmó Al-Qahtani de Aramco. También promete asegurar un suministro fiable de crudo esencial a una de las refinerías más importantes de China, añadió el ejecutivo. Parte de una estrategia más amplia. La calamitosa guerra de Yemen no es más que un ejemplo. El conflicto ha sido una guerra por poderes entre los saudíes y los iraníes por el dominio de la región, ya que el coste saudí de producción de petróleo es inferior al iraní. Parte de la estrategia saudí ha consistido en mantener artificialmente bajos los precios del petróleo, preferiblemente por debajo de la cifra de $65 por barril que algunos analistas consideran el precio que Irán necesita para equilibrar su presupuesto. Así que no es de extrañar que casi inmediatamente después de que los chinos negociaran el acuerdo Irán-Saudí, la OPEP, el cártel del petróleo del que ambos países son miembros, anunciara recortes en la producción, con la consiguiente subida del precio del petróleo que mantendrá a flote las presiones inflacionistas sobre Occidente y la economía rusa. Muchos en Occidente piensan que la mayoría del mundo está en contra de la guerra de Putin en Rusia y quieren que las sanciones a Rusia funcionen. Sin embargo, la Economist Intelligence Unit acaba de publicar un análisis que muestra que el apoyo a Rusia está creciendo en el mundo desarrollado, en parte impulsado por los recuerdos del colonialismo europeo. ¿Se está formando un nuevo bloque Rusia-China-India en el este? La semana pasada, una reunión potencialmente trascendental en Nueva Delhi pasó desapercibida en gran parte de Occidente. Al margen de una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, Nikolai Patrushev, secretario del poderoso Consejo de Seguridad ruso, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, en una interacción privada. Los detalles sobre lo que se discutió son notoriamente escasos en el dominio público, pero conseguir una reunión con Modi no es tarea fácil, y la conversación tuvo sin duda un contexto convincente. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, la economía rusa ha dependido en gran medida de los lazos comerciales con India y China para mantener su esfuerzo bélico. El alcance sin precedentes de las sanciones de Occidente a Moscú significó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo que construir esencialmente una economía paralela para eludir las transacciones en dólares y mantener esos lazos. Tras la invasión, el comercio de Rusia con China en yuanes chinos se multiplicó por la extraordinaria cifra de 80 veces. En una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el mes pasado, Putin habló de un plan a más largo plazo para confiar en el yuan como moneda de elección. Somos partidarios de utilizar el yuan chino para los pagos entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina. Ese plan también tendrá que incluir a la India en algún momento. Debido a la aceleración de las compras de petróleo desde la invasión, las importaciones de la India procedentes de Rusia se han multiplicado por la friolera de un 400% durante este último año fiscal. Rusia es ahora el cuarto socio comercial de la India y sigue creciendo, era el séptimo solo en octubre. No es de extrañar, pues, que Patrushev fuera acompañado en su viaje por el presidente de Rosneft, la compañía petrolera estatal rusa, que firmó un acuerdo con la Corporación Petrolera India para aumentar los suministros. Es seguro decir que la asociación entre China y Arabia Saudí en la industria petrolera es un acontecimiento significativo que podría tener implicaciones de largo alcance para Oriente Medio y el mercado energético mundial. El aumento de los lazos económicos y geopolíticos entre estos dos países podría provocar un cambio en el equilibrio de poder en la región y debilitar la posición de Estados Unidos en Oriente Próximo. Además, a medida que China se involucre más en el mercado mundial del petróleo, podría tener implicaciones para la industria estadounidense del petróleo de esquisto y alterar la dinámica del comercio mundial del petróleo. Las implicaciones a largo plazo de esta asociación siguen siendo inciertas, pero está claro que representa un cambio significativo en el panorama energético mundial. Conforme aumenta la demanda de petróleo de China, esta busca cada vez más asegurar sus suministros energéticos asociándose con países productores de petróleo, clave como Arabia Saudí.
Como tal, es probable que esta asociación modele el futuro del mercado energético mundial y tenga importantes implicaciones geopolíticas en los próximos años. MBS está posicionando a Arabia Saudí como uno de los estados pivote entre Estados Unidos y China. Arabia Saudí quiere tener lo mejor de ambos mundos, como lo tiene ahora Alemania, mientras que Estados Unidos garantiza la seguridad de Alemania, y más recientemente, la presiona para que compre armas de fabricación estadounidense. La economía exportadora alemana ve su futuro en China, no en Estados Unidos. El 10% de las exportaciones alemanas se venden en América frente al 6,9% y, subiendo en China. Es exacto pero engañoso llamar a Estados Unidos el mayor mercado de exportación para el petróleo saudí. En 2022, Estados Unidos compró el 14% de las exportaciones de Arabia Saudí. Si se combinan los valores de los siguientes mayores mercados de exportación de Arabia Saudí, todos ellos en Asia, el panorama cambia. Japón 13%, China 12%, Corea del Sur 10% e India 8%. Esas cifras suman el 43% de las exportaciones saudíes, el triple del valor de las exportaciones a América. La demanda de Asia no hará más que crecer. El pivote económico de Arabia Saudí ya se ha producido. La semana pasada, los saudíes se unieron como observadores a la Organización de Cooperación de Shanghái, patrocinada por China. A continuación, serán miembros activos. Las conversaciones con China sobre la venta de petróleo a cambio de yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses están en curso. Los días del petrodólar están contados. Israel avanza en una dirección similar. Los estadounidenses atienden las necesidades de defensa más avanzadas de Israel, y Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de exportación de Israel, el 28% de las exportaciones israelíes en 2022, con un valor de $19.000 millones. Pero el segundo y tercer mayor mercado de exportación de Israel en 2022 fueron China 7,1% y la India el 6%. También se suman Hong Kong 2,5%, Corea del Sur 2%, Singapur 1,8% y Japón 1,7%. Las exportaciones asiáticas de Israel superan ampliamente el 20%. En 2021, las exportaciones asiáticas de Israel ascendieron a 14.5 mil millones. Al igual que las exportaciones saudíes a Asia, estas cifras no harán sino aumentar en el futuro. A finales de la década, Asia, y no Estados Unidos, será probablemente el mercado clave de Israel. Las implicaciones estratégicas para la alianza entre Estados Unidos e Israel son obvias. Israel ha hecho todo lo posible por mantenerse al margen de la guerra en Ucrania para preservar sus lazos estratégicos con Rusia. Israel se enfrentará a un dilema similar si Estados Unidos y China siguen su curso de colisión. ¿Se está formando un nuevo bloque Rusia-China-India en el este? La semana pasada, una reunión potencialmente trascendental en Nueva Delhi pasó desapercibida en gran parte de Occidente. Al margen de una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, Nikolai Patrushev, secretario del poderoso Consejo de Seguridad ruso, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, en una interacción privada. Los detalles sobre lo que se discutió son notoriamente escasos en el dominio público. Pero conseguir una reunión con Modi no es tarea fácil, y la conversación tuvo sin duda un contexto convincente. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, la economía rusa ha dependido en gran medida de los lazos comerciales con India y China para mantener su esfuerzo bélico. El alcance sin precedentes de las sanciones de Occidente a Moscú significó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo que construir esencialmente una economía paralela para eludir las transacciones en dólares y mantener en pie esos lazos. Tras la invasión, el comercio de Rusia con China en yuanes chinos se multiplicó por la extraordinaria cifra de 80 veces. En una reunión con el presidente chino Xi Jinping el mes pasado, Putin habló de un plan a más largo plazo para confiar en el yuan como moneda de elección. Somos partidarios de utilizar el yuan chino para los pagos entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo.